tener en claro qué es la sucesión. La sucesión es la forma por la cual una persona adquiere derechos en lugar de otra. Esto quiere decir que es aquella sustitución de la persona en lo que respecta a la titularidad de derechos y obligaciones. El derecho de sucesión, también llamado como derecho sucesorio, es aquella que forma parte del derecho privado y tiene como finalidad establecer a quién se le asignará el patrimonio de una persona cuando fallece. Además de esto, la normativa será la encargada de establecer cómo se va a adquirir los bienes y derechos del fallecido. Partiendo de este concepto, se puede decir entonces que el derecho de sucesión va de la mano con el fallecimiento de una persona, puesto que el objetivo es establecer a dónde serán direccionados los patrimonios del fallecido. Partiendo de esto, se puede explicar un poco el derecho de sucesión por causa de muerte. Derecho de sucesión por causa de muerte. Este es también llamado como sucesión mortis causa o por causa de muerte. Este se encuentra estipulado en el Código Civil ecuatoriano, libro 3, titulado como el derecho de sucesión por causa de muerte. Trata de hacernos entender qué es la adquisición o la transmisión de bienes de un fallecido. Aspectos importantes del derecho de sucesión por causa de muerte. Dentro de los aspectos importantes se encuentran tres relevantes. Primero, la dirección que se le van a dar a los bienes del fallecido. Segundo, los requisitos de validez del testamento con la finalidad de establecer si se está cumpliendo la voluntad del fallecido. Tercero, la adquisición de los bienes y el patrimonio, teniendo en consideración si ésta está siendo de manera adecuada. Como siguiente punto tenemos personas que intervienen dentro del derecho de sucesión por causa de muerte. Encontramos 5 personas. Estas son el causante, el testador, el heredero, el legatario, albacea. El causante es la persona que va a transmitir sus bienes y derechos al momento de fallecer. El testador es la persona que va a dictar el testimonio o el testamento. El heredero es la persona que va a adquirir los bienes del fallecido. El legatario es la persona que va a adquirir los bienes del fallecido, pero de una manera más específica. Albacea es la persona encargada por el testador o por el juez que tiene la finalidad de hacer cumplir la voluntad del fallecido. Como siguiente tema a tratar es formas en las que una persona puede suceder. De acuerdo al artículo 993 del Código Civil ecuatoriano, establece que las personas pueden suceder de dos formas, a título singular o a título universal. Pero, ¿cuál es la diferencia entre ambos títulos? Primero, el título singular es aquel que va a transmitir los bienes de una manera en específica o un bien en específico. Por ejemplo, mi hijo va a adquirir mi empresa ubicada en tal lugar. Otro ejemplo, mi sobrina va a adquirir mi hacienda ubicada en tal lugar. Como se puede ver en el ejemplo, la sucesión o la adquisición se da de una manera en específica. Es por eso que las personas que van a adquirir el bien del fallecido se les denominan legatarios, puesto que la adquisición o adquieren un bien en específico. Como siguiente punto es el título universal. A diferencia del título singular, el título universal trata de transmitir o adquirir los bienes de una manera general, total o por porcentajes. Por ejemplo, mi hijo va a adquirir el 100% de la herencia, por lo tanto es único heredero. Otro ejemplo, mi esposa va a adquirir el 30% de mi herencia, mientras mi hijo el 70% de la herencia. A las personas que adquieren el bien del fallecido en el título universal se le denominan como herederos, puesto que es de una manera total. A continuación, mis compañeros seguirán tratando el tema de sucesión por causa de muerte.
Las formas de adquirir el dominio en la sucesión por causa de muerte son sucesión testada, sucesión intestada, posesión efectiva, beneficio de inventario y asignación por causa de muerte. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Mi tema es la herencia testada y la herencia intestada. El testamento también es conocido por diferentes autores como una carta testamentaria. En este se expresa la voluntad del testador y tiene que ser acogida y respetada por los demás. Esta carta testamentaria tiene efecto o surge su validez una vez que el testador fallece, y es válida siempre y cuando no infrinja ninguna norma de la ley y vaya al margen de lo lícito. Esto quiere decir que no tiene que violar las normas legales. Proviene del latín testatio et mentis y su significado es testimonio de la voluntad. En nuestro Código Civil encontramos en el artículo 1037 lo siguiente: el testamento es un acto más o menos solemne en que una persona dispone del todo o de una parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él mientras viva. Analizando el siguiente artículo, encontramos que la voluntad nace del testador. Es un acto personal, es un acto solemne, ya que éste debe seguir ciertas formalidades para llevar a cabo su legalidad y su validez. El testamento tiene efecto post-mortem, que se da cuando el testador fallece, y lo podemos comparar en este caso como si fuera un contrato, ya que el testador vendría a ser el que otorga la herencia, vendría a ser el causante que otorga la herencia o los bienes al sucesor que recibiría la herencia o el testamento. Una cosa muy importante es que también se decía que era revocable, y es revocable siempre y cuando el testador cambie por múltiples razones su decisión de voluntad, y lo puede cambiar siempre y cuando él esté vivo aún. Existe un artículo en nuestro Código Civil ecuatoriano, que es el artículo 10.039, que expresa lo siguiente: todas las disposiciones testamentarias son esencialmente revocables, aun cuando el testador exprese en el testamento la determinación de no revocarlas. Las cláusulas derogatorias de sus disposiciones futuras se tendrán por no escritas, aunque se confirme con juramento. En el artículo 1043 de nuestro Código Civil ecuatoriano encontramos a las siguientes personas que no pueden testar, y estas personas serían: el menor de 18 años, el que se hallare en interdicción por causa de demencia, el que actualmente no estuviere en su sano juicio por ebriedad u otra causa, y el que de palabra o por escrito no pudiera expresar su voluntad claramente. Las personas que no sufren de ninguno de estos parámetros son las personas que pueden testar legalmente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la sucesión intestada. La sucesión intestada se da cuando la persona que fallece no prepara ni deja un testamento expresando su voluntad. En este caso, la ley otorga dicha herencia a un sucesor por defecto. También es conocida como sucesión ab intestato, y existe cuando encontramos la inexistencia del testamento o la invalidez de este. La sucesión intestada es un documento otorgado por el juez o por un notario. Siempre y cuando no hay un testamento, podemos declarar que somos los herederos. Esto también es conocido como declaratoria de herederos. Y como ya sabemos, se da cuando no hay un testamento o cuando el testamento es declarado nulo por el juez. Como ejemplo de este último enunciado, cuando hablamos de que el testamento puede ser declarado nulo, se debe a que después de que el testador fallece, se puede probar que el testador sufría de demencia o de deterioro mental. Por eso la ley establece los herederos como cuando hay sucesión intestada. La solución final varía, depende de cada sistema jurídico, aunque usualmente se basa en relaciones de consanguinidad y afinidad. De esta manera se incluyen a los ascendientes, a los descendientes, al cónyuge y en último lugar vendría el Estado. En nuestro Código Civil ecuatoriano encontramos en el artículo 1023 que se expresa: son llamados a la sucesión intestada los hijos del difunto, sus ascendientes, sus padres, sus hermanos,
el cónyuge sobreviviente y el Estado. Hola, ¿qué tal? Abogada Nicolasa Panchana y compañeros. Soy Ilenia Borbor Mosquera y siguiendo con el tema voy a proceder a hablar sobre la posesión efectiva y el beneficio de inventario. La primera interrogante que surge es ¿qué es posesión efectiva? La posesión efectiva es un trámite para establecer quiénes son los herederos de una persona fallecida y los bienes que forman parte de la herencia, de forma que estos puedan disponer de toda la masa hereditaria siempre que no exista lo que es un testamento de por medio. En otras palabras, consiste en la aceptación expresa de la herencia. Esta se realiza por escritura pública ante un notario. Un dato importante es que es personal, no se puede solicitar la posesión efectiva por otra persona o estipular por terceros. La única representación que cabe es de un representante legal en caso de menores de edad o también interdictos. La posesión efectiva es pro indiviso, es decir, todos los bienes del causante no se puede hacer la posesión efectiva de bienes específicos, ya que la sucesión es a título universal que incluye tanto activos como pasivos. Quiero proceder a hablar sobre unos pequeños datos que son muy importantes al momento de querer realizar una posesión efectiva. Primero, qué requisitos necesita y también a quién está dirigido. La posesión efectiva está dirigido a toda persona, ya sea natural o jurídica, nacional o extranjero, que esté en pleno goce de sus derechos de ciudadanía y que requiere ejercer su legítimo derecho de heredero de los bienes dejados, en este caso por la persona fallecida. Es decir, está dirigido a persona jurídica privada, persona jurídica pública, persona natural ecuatoriano, persona natural extranjero y así. El segundo es ¿qué necesito para realizar este trámite? Es muy importante escuchar esto porque puede existir el caso que nosotros cuando ya seamos abogados necesitamos realizar una posesión efectiva porque en muchos casos sí contratan un abogado o la persona misma dispone de hacer el tipo de trámite que se necesita. Entonces, ¿qué se necesita para hacer el trámite? Se encuentran tanto los requisitos obligatorios como los requisitos especiales. Entre los requisitos obligatorios, primero tenemos que se necesita el acta notarial otorgando la posesión efectiva que deberá tener adjunto la declaración juramentada por parte de los herederos y sentencia judicial o sentencia judicial. El segundo es el certificado de gravamen o certificado de bienes otorgados por el registro de la propiedad del cantón donde se encuentra inscrito el bien. Si en la posesión efectiva se detallan los bienes inmuebles con sus respectivos títulos de adquisición. En este caso, si está inscrito el inmueble dentro del Cantón Santa Elena, uno debe acercarse al registro de propiedad del Cantón Santa Elena. El tercer requisito es el pago a favor del CAT municipal del cantón, el mismo que pertenece, es decir, supongamos que es el Cantón Santa Elena, a través de los mecanismos de recaudación habilitados que se describen en lo que es la sección de pagos. El cuarto requisito es la partida de función, creo que esto es más que obvio, y el último requisito es la copia de cédula de cada uno de los intervinientes. El único requisito especial que existe es el certificado de gravamen, el documento obtenido mediante un trámite ante lo que es el registro de la propiedad. Ya explicado todo esto, quiero dar paso a hablar sobre lo que es el beneficio de inventario, ya que también es muy importante, además de que trabaja conjuntamente con lo que es la posesión efectiva. Entonces, ¿en qué consiste lo que es el beneficio de inventario? El beneficio de inventario consiste en realizar antes de la aceptación expresa o también aceptación tácita de la herencia un inventario solemne ante el juez de la familia, mujer, niñez y adolescencia. En este caso, el heredero solo responderá por el pasivo hasta el monto de los activos de la herencia dejada, en este caso, por el causante. Los efectos de no hacer inventario solemne es que los herederos responderán por las deudas causantes hasta con su patrimonio. En este caso, los menores de edad, los incapaces y el Estado, por disposición expresa de la ley, solo aceptarán la herencia con beneficio de inventario. Eso es todo, espero hayan entendido y muchas gracias. Doy paso a mi compañero. Gracias. Buenas, mi nombre es Aldo Rizo y voy a hablar sobre la asignación por causa de muerte. Las disposiciones de bienes que hace el testador o la ley reciben la denominación genérica de asignaciones. El artículo 995 señala a la persona a quien se hace la asignación, se le denomina como asignatario. Al difunto se le llama causante porque de él
se produce la causa de la adquisición o la causa de la asignación, o bien de sius, que deriva de la frase sius successione hagitur. El artículo número 995 nos señala que asignación por causa de muerte se llama asignaciones por causa de muerte las que la ley o el testamento de una persona difunta para suceder en los bienes de ésta. Con la palabra asignación se da como resultado dentro del libro las asignaciones por causa de muerte, ya la haga el hombre o la ley. El asignatario es la persona a quien se le hace la asignación. Herencias y los legados. Las asignaciones se pueden dar a título universal o singular. Las asignaciones por causa de muerte a título universal se los llama herencia. Las asignaciones a título singular, legado. El artículo número 996 del Código Civil señala que la herencia tiene por objeto el patrimonio íntegro del causante o una cuota del mismo. El legado se refiere únicamente a cuerpos ciertos o cosas determinadas genéricamente. Las asignaciones testamentarias pueden ser a título universal o singular, mientras que las asignaciones que hace la ley son siempre a título universal. El asignatario de herencia o título universal se denomina heredero. El asignatario de legado o a título singular se llama legatario. Para calificar a una persona de heredero o legatario se atiende exclusivamente al contenido u objeto de la asignación, con precedencia de la denominación que el testador le haya dado en el testamento. Los herederos pueden ser testamentarios o abintestato, como la ley no instituye legados. No existen legatarios abintestato. El artículo 996, el cual habla sobre la herencia y legado, nos señala que las asignaciones a título universal se llaman herencia y las asignaciones a título singular, legado. El asignatario de herencia se llama heredero y el asignatario de legado, legatario. ¿Cuáles son las diferencias entre un heredero y un legatario? El objeto o contenido de la asignación que le corresponde es diferente. El heredero recibe una universalidad de bienes constituida por todos los que del causante o una cuota de ellos. El legatario recibe una o más especies o cuerpos ciertos o una o más especies indeterminadas de un género determinado. El heredero representa a la persona del difunto. Sus patrimonios se confunden, salvo que impetren los beneficios de inventario o de separación. El legatario no representa al difunto. No se confunden sus patrimonios, no es continuador de la persona del causante. El heredero es responsable de las deudas que éste tenía en vida, deudas hereditarias y de las que resulten del testamento, deudas testamentarias. Su responsabilidad se extiende incluso más allá del valor de los bienes que hereda. El legatario no responde de las deudas, sino cuando se le haya impuesto expresamente esa obligación. Por excepción, responde de las deudas hereditarias en subsidio de los herederos solo hasta el monto del legado. El heredero adquiere el dominio desde el fallecimiento del causante. El legatario lo adquiere en el mismo momento cuando el legado es de especie o cuerpo cierto. Si es de género, solo adquiere un crédito en contra de los herederos y adquiere cuando éste se le hace entrega de los bienes del legado. El heredero adquiere juntamente con el dominio la posesión legal de la herencia. Desde el momento en que se difiere, aunque lo ignore, el legatario, aunque sea de especie, no adquiere por la muerte del testador la posesión de la cosa. La adquiere con la entrega del legado, al reunir los elementos de la posesión corpus y ánimo. Gracias.